Yo me llamo Alicia y trabajo en el Instituto de Productos Naturales, que es uno de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este es uno de los organismos mayores de investigación de Europa y también del mundo, y es el primer organismo de investigación de España en cuanto a volumen de trabajos, de resultados, de investigadores, etc. Aquí, en Canarias, tenemos, como ya he dicho, un centro en La Laguna, pero que colabora con las universidades de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene muchas líneas de investigación y esta es una de ellas. Es una línea de química y de agrobiología y de biotecnología, y tenemos un proyecto coordinado con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que está dedicado al campo de la agricultura y en concreto a la monitorización de cultivos con drones, como veréis. Por eso la charla se llama Ojos en el cielo, vigilando nuestros campos. Aquí podemos ver un viñedo que está siendo sobrevolado por un dron con una cámara. El proyecto se encuadra dentro de la agricultura de precisión. ¿Y qué significa agricultura de precisión? Pues podemos definirla como una agricultura personalizada a las necesidades del agricultor y a las necesidades de su campo y de su cultivo en particular. Vamos a comprenderlo mejor si pensamos lo que es el día a día de un agricultor normal. Un agricultor que tenga un viñedo tiene que recorrerlo cada día o cada pocos días para saber si las plantas están creciendo bien o si les falta algo. Y cuando se están formando los frutos, si tienen alguna enfermedad, si tienen alguna plaga, si está obteniendo suficiente cosecha, y en eso invierte mucho tiempo, gasta mucho tiempo. El problema es que en Canarias, además, los terrenos muchas veces son empinados y en terrazas, con lo que el agricultor tiene un problema. Pero vamos a ver lo que ocurre si recluta a un dron como ayudante. El dron sobrevuela el terreno y puede vigilar un terreno muy grande en muy poco tiempo. No le importa si son en terraza o son terrenos empinados, porque él vuela por encima. Y lo más importante, que es que el agricultor no tiene que salir de casa. El agricultor puede programar el vuelo del dron desde su casa, el dron despega a una hora en punto y luego sobrevuela el terreno. Envía los datos al agricultor y éste los recibe en el ordenador de su casa y los procesa allí. Pero hay una ventaja adicional, que es que los drones pueden llevar cámaras especiales que vean mucho más que el ojo humano. Estas se llaman cámaras multiespectrales y pueden registrar tipos de luz distintos a la luz visible. ¿Cómo funcionan estas cámaras? Veréis, estas cámaras tienen un barrido muy amplio de longitudes de onda, de tipos distintos de luz. Nosotros, las que podemos ver, son las ondas, la luz del visible, que representamos con los colores de azul, verde y rojo. Pero hay muchos más tipos de luz. Por ejemplo, la luz ultravioleta es la luz que no vemos, pero es que nos quema si pasamos mucho tiempo tomando el sol en la playa. La luz infrarroja tampoco la vemos nosotros, pero es la luz que utilizan los mandos, por ejemplo, de la tele o del coche para abrir y cerrar, para encender, para apagar, para abrir la puerta, para cerrarla de forma automática. Esta luz la pueden ver algunos animales, como las serpientes, que son capaces de cazar de noche, cuando apenas hay luz visible. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo nos puede servir toda esta luz para distinguir, por ejemplo, si una planta está sana o está en problemas? Pues aquí lo vamos a ver. En la parte izquierda tenemos un arbolito sano.
Y en la parte derecha tenemos un árbol que está enfermo o al menos bajo estrés. Por ejemplo, le falta agua. Los dos reciben el mismo tipo de luz. Vamos a limitarnos aquí a la luz visible y a la del infrarrojo cercano. De esa luz, ellos absorben una parte y devuelven otra. El arbolito sano devuelve mucha luz verde. Esa es la razón por la que las plantas sanas aparecen de un color verde brillante tan bonito. Devuelve menos rojo y menos azul, y os fijáis aquí, devuelve también bastante infrarrojo. Vamos a ver ahora lo que pasa con la planta de la derecha, que está enferma o bajo estrés. Absorbe también luz y devuelve otra parte de la luz. Pero fijaos que aquí devuelve muy poco verde comparado con la anterior. En cambio, devuelve bastante rojo y devuelve sobre todo muchísimo infrarrojo. Nosotros no podemos ver el infrarrojo, pero el dron sí, con su cámara especial. Y gracias a eso, el dron es capaz de darse cuenta de que algo está funcionando mal, de que esa planta está en problemas. Vamos a ver un ejemplo de lo que se puede ver con luz visible y la diferencia con lo que ve una cámara multiespectral. Este es un trabajo que han desarrollado nuestros colegas de la Universidad de Las Palmas, del Instituto de Microelectrónica Aplicada. Bueno, a la izquierda tenemos una planta, pero la planta está mezclada con cajas, algunas de color verde, con macetas y con otros objetos. Y como hay poca luz, hay una luz muy tenue, a veces no se distingue dónde está la planta. Pero fijémonos en la imagen de la derecha. La imagen de la derecha está tomada con una cámara multiespectral que recoge muchos tipos de luz distintas, entre ellas el infrarrojo. Y la planta está devolviendo mucha de esta luz invisible para nuestros ojos. Ahora podemos ver cómo la planta se distingue muy bien de su entorno. Los objetos prácticamente han desaparecido y solo estamos viendo a la planta, es decir, al ser vivo. Los investigadores de Las Palmas probaron este sistema en un palmeral que estaba cerca de la universidad y, como podéis ver en esta foto, las palmeras de la izquierda tienen un color rojo intenso. Eso quiere decir que estas palmeras están sanas. Sin embargo, fijémonos en la palmera que está en el centro. Esta palmera está enferma. Esta palmera tiene un color amarillo débil. Sin embargo, a simple vista no se notaba mucho la diferencia entre las palmeras sanas y la palmera enferma. ¿Por qué? Porque estaba todavía en las primeras fases de la enfermedad. Si nosotros utilizamos distintos tipos de luz y superponemos las distintas fotos, podemos obtener mucha más información. Esto es solamente un ejemplo. ¿Y cómo podemos aplicar esta tecnología para monitorizar un cultivo real, por ejemplo, un viñedo? ¿Cómo podemos detectar problemas en una etapa temprana? Bueno, tengo que decir que este es el dron real que utilizamos en nuestros estudios y en la parte baja tiene una de estas cámaras multiespectrales, que es este dispositivo amarillo. Y veis aquí un montón de cableado amarillo. Pues cuando este dron va volando, esta es la imagen que ve con la cámara normal, con la cámara de visible. Aquí está el campo y le hemos programado un recorrido, preparar misión. Toda la información que recoge la podemos guardar aquí en Save. Para preparar el recorrido del dron, utilizamos un sistema de barras y de puntos. ¿Y por qué? Supongamos que queremos que el dron haga un recorrido en zigzag, así. Pues le decimos, vete volando desde la barra izquierda, punto 1, a la barra derecha, punto 3, y desde la barra derecha, punto 3, a la barra izquierda, punto
5. Y desde la barra izquierda, punto 5, a la barra derecha, punto 6. Si nosotros queremos hacer un recorrido mucho más complicado, lo único que tenemos que hacer es meter aquí en medio más barras y más puntos. Y así podemos decirle que haga un recorrido todo lo complicado que se nos ocurra. Vamos a ver la imagen de este campo, pero tomada con la cámara multiespectral. Tengo que decir que aquí los colores no son reales, es la interpretación que hace nuestro ordenador de la información de tipos de luz que recibe. Por ejemplo, si detecta una combinación de luz como la que envían las plantas sanas, pinta todo esto de un color rojo o naranja brillante. Si recibe otra combinación de luz que representa plantas un poco menos sanas, la pinta de un color naranja e incluso amarillo. Si la luz viene de un objeto inerte, como por ejemplo la tierra, el suelo, lo pinta de un color azul. Si las plantas no están muy sanas, tienen algún problema de sequía, por ejemplo, las pinta con colores verde azulados. Y gracias a eso, el dron fue capaz de detectar un problema en una parte del campo. Aquí tenemos la imagen. ¿Qué es lo primero que notamos? Que la parte de abajo parece distinta de la parte de arriba. Vemos que en la parte de abajo las plantas aparecen de un color rojo, pero en la parte de arriba las plantas son de un color amarillo, verdoso, incluso azulado. Eso significa que estas plantas deben tener algún tipo de problema. Este, como digo, es un caso real. Cuando la directora de las bodegas recibió esta información y fue a ese sitio, se dio cuenta de que había un problema de riego. Se había taponado una de las conducciones de riego. Resultado, que las plantas se estaban muriendo de sed. Sin embargo, las plantas son muy resistentes y a primera vista no parecía que estuvieran en apuros. Las hojas seguían verdes, no se habían secado. ¿Pero qué estaban haciendo las plantas? Ahorrando aguas sin producir uvas. No producían uvas y así ahorraban agua. Cuando se destaponó la tubería, las plantas volvieron a producir uvas. Entonces vemos que muchas veces no es un problema de que se mueran las plantas, es un problema también de que al agricultor le pueden fallar las cosechas si las plantas no tienen todo lo que necesitan. Otras aplicaciones de esta tecnología es ver la cantidad de hojas. Cuantas más hojas y más verdes estén, más fotosíntesis y por tanto probablemente más cosecha. Si las hojas están sanas o enfermas, y el número de plantas en un área, es decir, la densidad de vegetación. ¿Por qué es importante esto? Porque si las plantas están muy juntas, probablemente competirán entre ellas y les faltarán nutrientes, agua y demás. Si las plantas están muy separadas, desperdiciamos el terreno. Otra de las cosas que puede hacer un dron es un recuento de los frutos. Puede contarlos. ¿Y cómo puede hacer eso? Pues puede hacerlo porque podemos entrenar al programa para que reconozca formas y colores. Entonces, en este caso, redondo y naranja, fruto. Así que el dron va volando, registra las imágenes con su cámara y el programa de ordenador dice aquí hay 5 formas redondas y naranjas, 5 frutos. Y en la derecha, otro arbolito, hombre, también hay 5 frutos. Podemos ver la calidad de la fruta, si los frutos son grandes o pequeños, si son lisos y hermosotes o si son arrugados. Y aquí hay una cosa, el dron puede detectar problemas, pero no siempre nos dice qué tipo de problemas. Estamos todavía en un desarrollo temprano de la tecnología, con lo que no hemos llegado al punto
en que podamos identificar todos los problemas a primera vista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que sí sabemos es que la planta está en apuro. ¿Pero por qué? Le faltan nutrientes, le falta agua, está con una plaga, una enfermedad. Si sospechamos que puede ser un problema de nutrientes, cogemos una muestra del suelo, lo diluimos en agua y a continuación filtramos y el líquido lo pasamos por un aparato que nos permite saber los nutrientes que tiene este suelo. En la parte baja de la foto, donde está el guante azul, vemos que se está midiendo la acidez del suelo. Y esto es muy importante porque hay plantas a las que les encanta el suelo ácido y hay plantas que lo odian. Cada planta debe tener su suelo. Por otra parte, los problemas de la planta pueden deberse a que sufre una plaga o sufre una infección. Si sufre una infección, tenemos que averiguar qué microbio lo está causando. Y para eso llevamos la muestra a un laboratorio de microbiología. Este es el de nuestro instituto y están tratando de averiguar cuál es el patógeno que produce la enfermedad. Una vez que ya sabemos qué es lo que está causando el problema, podemos hacer un tratamiento temprano. Y fijaos que al haber descubierto el problema en una etapa muy, muy temprana, va a haber muy pocas plantas afectadas, con lo que no tenemos que tratar el campo entero. Podemos tratar solamente aquella zona donde están las plantas en problemas. Eso significa que el agricultor no va a gastar tanta agua, ni abonos, ni pesticidas, va a gastar cantidades pequeñas. Eso es menos gasto para él y para nosotros supone que hay menos residuos en los alimentos. Antes de pasar a la segunda parte, quiero comentaros que esta información la podéis encontrar en la página web del proyecto Apogeo Agricultura de Precisión. Y esta es una imagen no de las Canarias, sino de otro de los socios en este programa, de la Universidad de Madeira. Como sabéis, Madeira está muy cerca de las Canarias, es una isla preciosa y muy parecida a las Islas Canarias, sobre todo a las zonas verdes. Aquí está un vídeo y lo podéis ver en la página web del proyecto. Bueno, vamos a la segunda parte del proyecto, que es creando nuevos fitosanitarios, es decir, nuevos medicamentos para plantas. Supongamos que el problema que tienen las plantas es de una enfermedad, le está causando un microbio patógeno. ¿Cómo podemos combatirlo? Bueno, hoy día existen en el mercado muchas sustancias para combatir a los patógenos de la vid. La mayor parte fungicidas. También hay sustancias para combatir a las bacterias. Por ejemplo, hay otras enfermedades que las causan virus. Pero los problemas más graves hoy por hoy los causan los hongos. ¿Cómo podemos desarrollar nuevos medicamentos para plantas? Todas las empresas tienen unas colecciones muy grandes de distintos compuestos químicos con distintas estructuras y los van a probar. Lo primero que hacen es probarlas directamente con el microbio para ver si son eficaces. Y lo van a hacer así. Aquí tenemos una placa rectangular y está perforada con distintos hoyitos. Es una placa de 96 pocillos. Podemos ver que aquí hay unos números del 1 al 12, mientras que aquí hay unas letras de la A a la H. En la fila 1 vamos a poner un compuesto, el compuesto 1, pero en el pocillo A no vamos a poner nada del compuesto 1, en el pocillo B vamos a poner muy poca cantidad, en el pocillo C más cantidad, en el D más cantidad aún, y así vamos aumentando las cantidades hasta llegar al pocillo H. En la fila 2 echamos un compuesto distinto, el compuesto 2, y lo mismo.
En el pocillo 2A no echamos nada, lo utilizamos de control. En el pocillo 2B echamos un poquitito del compuesto. En el pocillo 2C echamos más. Y así hasta llegar al pocillo 2H, que tiene la mayor dosis que le ponemos. En la fila 3 echamos otro compuesto, el compuesto 3, y así con todas las filas. Cuando ya está sembrada la placa, lo que hacemos es meterlas en una estufa para que el microbio tenga la oportunidad de crecer. Y al día siguiente sacamos la placa. Vamos a suponer que en uno no ha crecido el microbio. Eso quiere decir que el compuesto es activo, está actuando sobre el microbio y matándolo o impidiendo que crezca. Ese compuesto nos interesa. Pero, ¿qué ocurre en la fila 2? Supongamos que ahí crece el microbio en todos los pocillos. Eso quiere decir que el compuesto 2 no es muy eficaz. Podemos olvidarnos de él. En la fila 3 ponemos el compuesto 3 y ahí la mitad de los pocillos tienen crecimiento de microbio y la otra mitad no, están vacíos. ¿Qué quiere decir? Que ese compuesto sí es eficaz, pero solamente a partir de unas determinadas cantidades, a partir de unas determinadas dosis. Como vemos, cuando tenemos un montón de placas, cada una con un microbio distinto, podemos tener mucha información de qué compuestos son eficaces contra distintos microbios patógenos. Cogemos los compuestos más prometedores y a continuación los probamos en plantas. Pero truco, en unas plantas muy, muy pequeñitas, unas plantas modelos. Aquí, de hecho, vemos una placa rectangular muy parecida a la anterior, también con sus hoyitos, pero ¿veis estas manchitas verdes? Son una planta pequeñaja. Primero crecemos la planta y después la tratamos con el patógeno. La planta se enferma. Luego, en la fila 1 echamos el compuesto 1, en la fila 2 echamos otro compuesto y así, como antes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si el compuesto 1 es activo, también in vivo, lo que ocurrirá es que la planta sanará o mejorará. Si el compuesto no es activo, la planta se enfermará o incluso se morirá. Segunda selección, escogemos los compuestos que hayan dado mejor resultados aquí y lo pasamos ya a pruebas con plantas de cultivo. Por ejemplo, esto es un invernadero y aquí están creciendo tomates en las macetas negras y plantas de millo en las macetas marrones. Pues lo mismo, en esta planta podemos echar muy poca cantidad del compuesto y en esta última mucha cantidad. Es el mismo sistema. Muchas veces me preguntan que entre los fitosanitarios que desarrollamos o estamos desarrollando, ¿cuáles son mis favoritos? Bueno, hay muchos tipos de sustancias diferentes. Esta es una que estamos desarrollando en estos momentos y está en una fase muy preliminar. Podemos imaginarnos que esto es una especie de camión que tiene 4 bracitos. 2 de los bracitos sirven para pegarse a la superficie del microbio, a su membrana, y introducirse en la célula después. Y los otros 2 sirven para unirse a uno de los medicamentos para plantas, que se liberan una vez entra dentro del microbio. Bueno, estos compuestos están ya fabricados, pero todavía están en pruebas. Todavía tenemos que comprobar si son realmente eficaces para combatir a los patógenos de las plantas. Pero otros que sí estamos desarrollando y que de hecho están ya patentados son las sustancias naturales de defensa de plantas y animales. No tenéis por qué saberlo, pero son péptidos, son un tipo de polímeros. Estas sustancias naturales de defensa son muy interesantes porque han estado ahí durante millones de años, producidas por los animales y las plantas. Y son tan potentes
y tienen tantas formas de actuar que los microbios no han sido capaces de desarrollar resistencia a los mismos. Un ejemplo de eso es la sustancia natural de defensa que tenemos en los ojos. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué nuestros ojos, a pesar de que siempre están húmedos y además expuestos al aire y a los microbios, no se enferman casi nunca? Por esta sustancia de defensa. O los pollitos, que están creciendo dentro del huevo. Los pollitos, a diferencia de los mamíferos, están separados de su mamá. No le pueden llegar los anticuerpos a través del cordón umbilical. ¿Por qué no se enferman? ¿Por qué no los atacan los microbios? Porque la clara tiene una sustancia natural de defensa que los defiende. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es identificar estas sustancias naturales de defensa. Las podemos sacar, las podemos aislar, las probamos y si son eficaces para los microbios que nos interesan, las empezamos a fabricar en mayores cantidades para hacer ensayos en agricultura, que son los que más nos interesan a nosotros, pero también pueden llegar a ser útiles en veterinaria, es decir, en medicina animal y en medicina humana. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo sacan estas sustancias de los animales o de las plantas? Cogen una planta, la machacan, lo extraen, y a un animal que hacen, lo matan, lo sacan de ahí. No, no les hacemos mucho daño. Lo que hacemos es tomar una pequeña muestra de piel o de tejido de los animales y en el caso de las plantas, una muestra, por ejemplo, de hojitas. Y lo que hacemos es utilizar la amplificación del DNA, es decir, hacemos muchas copias de su material genético. Después, una vez que tenemos esas copias, lo secuenciamos, es decir, lo leemos. Y una vez que lo leemos, vamos buscando con herramientas informáticas qué partes pueden estar codificando la sustancia que nos interesa. Una vez que hemos identificado estas partes, fabricamos ese trocito de genoma que nos interesa. Y una vez lo hemos fabricado, lo metemos en un microbio que va a servir de fábrica. El microbio es capaz de leer esta información codificada en el genoma que le metemos y va a empezar a fabricar la sustancia. El microbio crece en un medio de cultivo y echa esa sustancia al exterior. Luego separamos el microbio del medio de cultivo y purificamos esta sustancia. Y aquí vemos las imágenes de cómo lo empezamos a hacer. Esto que parece una nevera es una cámara de cultivo de las biofábricas de los microbios. En este caso son microalgas. Son como las que nos causan los problemas en las playas, pero estas son de las buenas. Estas no causan problemas, son microalgas muy útiles. Como podéis ver, hay un montón de bombillas por los lados de esta cámara y es para que las microalgas tengan luz para crecer. Y vemos que están sobre una plataforma. Esta plataforma hace que se muevan, estén en movimiento continuo, porque si no, se irían al fondo y no podrían crecer. Aquí tenemos a nuestras amigas las microalgas, como podéis ver en estos frascos, en estos Erlenmeyer. Y lo siguiente que tenemos que hacer es separar las microalgas del medio de cultivo, donde está, no olvidemos, la sustancia que nos interesa. ¿Cómo separamos las microalgas del medio de cultivo? Utilizando la centrifugación. Aquí hay una centrífuga. ¿Qué ocurre? Una centrífuga es un aparato que hace girar muy rápidamente lo que tiene dentro. Al hacerlo girar tan rápido, las partes más pesadas caen al fondo, mientras que las partes menos pesadas sobrenadan. Y aquí podemos ver un ejemplo. ¿Veis este tubo? En el fondo están las microalgas, que son estas manchitas verdes. Y en la parte de arriba hay un líquido transparente
que es el líquido sin microalgas y con la sustancia que nos interesa. Ahora solamente tenemos que separarla y ya tenemos lo que queremos. Y estas últimas pruebas es comprobando la pureza de esta sustancia antes de pasarla a las pruebas biológicas. Y aquí tenemos otro vídeo que podéis ver en nuestra página web de Apogeo si queréis ver cómo se hacen estas pruebas en el laboratorio. Bueno, esta es una investigación que en Canarias estamos desarrollando entre muchas entidades. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desarrolla la parte de los drones y de las cámaras, nosotros la parte de los fitosanitarios y bioestimulantes. La Dirección General de Agricultura, a través de sus escuelas de capacitación agraria, está desarrollando las pruebas con las plantas y desarrollará las pruebas en campo. Y todo, como veis, aquí están las señas del proyecto MAC Interreg Apogeo. Otros participantes son los cabildos, la Universidad de Madeira y un montón de empresas de las islas. Y esta actividad está dentro de la Semana de la Ciencia y de la Tecnología del CSIC. Hay muchas otras actividades y os recomiendo que las consultéis. Y también de las Semanas de la Ciencia y de la Innovación en Canarias, que ha puesto a punto también un montón de actividades virtuales en todas, que llegan a todas las islas. Pero para acabar, quiero agradeceros la atención que habéis prestado y si queréis podemos ahora hablar y hacer un turno de preguntas y discutir todo lo que a vosotros os interese.